Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Como decíamos ayer, por 4 semanas iremos viendo esta carta a los romanos, de San Pablo a los romanos, y ayer era solo la introducción, hoy empieza ya de forma fuerte. No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. En él se revela la justicia de Dios. Y entonces empieza toda una reflexión muy importante, porque va contra este buenismo imperante. Y además, aunque parece que habla del pasado ya en su época, hoy es plenamente vigente. Dios que se manifiesta, y no se manifiesta solo en lo sobrenatural, en Cristo y en los cristianos, sino que precisamente por ser el Creador se manifiesta a toda la creación. Todo hombre tiene esa capacidad, creado a imagen de Dios, de poder llegar a intuir y conocer de alguna forma a Dios. Ese rechazo total a Dios, como pasa en nuestro mundo, un rechazo que a veces no es ni formal, pero es real, de mucha gente que no solo claudica de Cristo, diciendo, bueno, o de la Iglesia, sino de Dios mismo. Como sabéis, hoy hay toda esa mentalidad muy fuerte que es: yo soy persona muy espiritual, pero no creo en Dios. Esa espiritualidad falsa, diabólica, que es creerse bueno de por sí, pero rechazar del todo a Dios. Y eso, uno diría, bueno, es que no han recibido la revelación. Pablo dice no, porque hay 2 revelaciones: la revelación sobrenatural, la revelación de Cristo, pero hay una que es la revelación propia del hombre, que no hace falta que Dios se le revele. Es que no se entiende nada sin Dios. Es que la misma inteligencia te hace ver que ha de haber un creador, cuando es aquello que decía, muy bien Benedicto XVI: si el problema de nuestro mundo no es un problema de fe, es un problema de razón, que no se piensa, que nos dejamos llevar por todas las ideologías y no pensamos de una forma natural, bien. Y por eso todo el que rechaza de plano así a Dios no es justificable. Sabemos bien por la fe que lo único que justifica y salva es Cristo. Pero aquí hablamos de otra justificación, de aquellos que son ateos casi, como dirían ellos, por la gracia de Dios. O sea, con que Dios no les ha dado la gracia, no creen. Eso es maldad, pero maldad de la buena cuando se dice así. Porque cualquier persona es capaz, incluso sin recibir nada de la revelación de Cristo, de entender que el mundo no se hace solo, de entender que las cosas no van solas, que exige todo lo que vemos al Creador y que Dios está inscrito en el corazón de cada hombre. Muchos, entonces, él hablaba del paganismo, pero hoy hablamos del neopaganismo. Muchos lo que hacen es: fuera el Salvador, fuera el Creador, nos hacemos nuestros dioses. La fama, el dinero, el estar bien,
y muchos sacerdotes, el político, el psiquiatra, tantos sacerdotes de nuestro mundo, donde la gente así creerá que estará bien, pero habrá rechazado aquello que es lo único importante, que es a Dios mismo y en Dios a Cristo, el único Señor, el único Salvador. Mientras que el Evangelio de hoy nos habla precisamente de otro tema, y aquí es ya dentro de la fe, gente cristiana. Pero es Jesús que entra invitado a comer en casa de un fariseo. Se supone que es lo que pasaba casi siempre. Cuando iba alguien a predicar en la sinagoga, algún fariseo importante, para quedar bien y para ver que es importante, invita al predicador. Y el predicador va a la casa, pero no va en el sentido de que el anfitrión de alguna forma pues lo venere, sino simplemente para quedar bien el anfitrión, para darse de superior ante los demás, para ver lo rico que es, para figurar, para poco más. Y dice que se entra, se pone en la mesa y el fariseo se sorprende de que no se lavara las manos antes de comer. La idea aquí de sorpresa no es tanto lo que entendemos nosotros por sorpresa, sino como si se escandalizase, o sea, como si despreciase a Jesús porque no se ha lavado las manos. Recordemos que esto de lavarse las manos no está en el Antiguo Testamento. Eso no es una ley de Dios, ni mucho menos. Es una ley sanitaria que puede estar bien, no digo que no, pero no es ni tan solo una ley, es una costumbre. Y como tal puede estar bien, pero no es de Dios. Es un poco aquello de mucha gente de hoy que lo importante es la aparente educación y cuando se ve a la gente cómo va vestida, lo que tiene, lo que no tiene, se juzga por las apariencias. Pero el problema para Dios es el corazón, cómo está, cómo estamos por dentro. Si por dentro estamos podridos, ¿de qué sirve aparentar con vestidos, con el aseo, con el lavarnos, con las apariencias? No sirve de nada. Por eso se sabe muy bien que las apariencias engañan, lo dice el refranero de toda la vida. Y el problema es cuando nosotros juzgamos y condenamos a los demás solo por la pura apariencia. Y eso pasa, y mucho, y pasa en muchas familias, y pasa en demasiadas veces, que las puras apariencias, pero no el corazón, es el que triunfa, y ahí vamos mal. Si algo hemos de analizar es el fondo de las personas, y no simplemente las apariencias. Por eso los fariseos parecían buenos. A veces, como nosotros, podemos parecer buenos, cada uno de nosotros, cada cristiano que es practicante, que cree en Dios, y nos hemos de plantear por dentro. Somos fieles a Cristo, lo seguimos. Y cuando analizamos a los demás, ¿qué analizamos de los demás? ¿Solo la apariencia de una educación dada? ¿O cómo tienen el corazón o están podridos por dentro? Y hay gente que por fuera parece muy bien, pero es aquello que dice Jesús, sepulcros blanqueados. Otros que por fuera no darías nada, son normalitos a menos, pero con corazón de oro. Hay que ver, no las apariencias, sino la realidad. En el fondo es hacernos como dioses, en el buen sentido, buscar lo que Dios busca en el corazón del hombre, que es la disponibilidad a seguir a Cristo, a ser suyo, y de esta forma que Cristo pueda vencernos para que tengamos vida eterna.